como cada jueves, encontrándome con ustedes para nuestra transmisión de orientación psicológica en línea. Me da mucho gusto saludarlos y estar aquí en esta transmisión, que bueno, la finalidad es poder compartir con ustedes información que pueda ayudarles a encontrar formas de estar mejor, a encontrar respuestas a situaciones que a lo mejor están por allí como causando alguna controversia existencial, ¿verdad? Y bueno, pues me da mucho gusto, soy Marisela, desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, desde mi ser Benimar, y pues estamos transmitiendo hoy, iniciando agosto, el mes de agosto, 1 de agosto, y en esta ocasión, bueno, iniciando mes, este mes queremos dedicarlo a todas esas cuestiones que tienen que ver con nuestras familias, con nuestros ancestros, con todo nuestro linaje. Y pues hoy quiero compartir con ustedes este tema interesante de nuestro árbol genealógico. Quizás es un tema que algunos poco se escucha, que a veces pareciera controversial. Sin embargo, yo espero que estos minutos que esté compartiendo con ustedes sean de interés. Los invito a que se conecten, a que pues manden sus preguntas, sus comentarios, saludos también. Ahora sí, agradeciendo a todos los que estén detrás de esa pantalla para acompañarme en esta transmisión. Y bueno, sin más preámbulos, quiero decirles que hay ocasiones en la vida que podemos sentirnos como confundidos, como extraños ante situaciones que nos van ocurriendo y que no encontramos como una respuesta o algo lógico por qué sucede. Nuestra historia de vida tiene que ver y está muy vinculada con nuestra familia. Y cuando digo nuestra familia, no nada más me refiero a la familia en donde hemos crecido, sino a todo lo que conforma las generaciones que nos han antecedido, es decir, los papás, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y todo lo demás que hay atrás y que hay antes de nosotros. Y todo esto, bueno, pues tiene que ver con nuestro árbol genealógico. Nuestro árbol genealógico, que es como esa esquematización de todas nuestras generaciones a la cual pertenecemos nosotros y somos como el punto que atrás de nosotros hay muchas personas que de una u otra manera, vivos o muertos, continúan con nosotros. Y hablar del árbol genealógico, pues es hablar tanto de las luces y de las sombras de nuestra familia y de todas nuestras generaciones de las cuales somos parte. Al hablar de las luces y las sombras, tiene que ver con bendiciones y con maldades también. Tiene que ver con experiencias positivas y con experiencias negativas. Tiene que ver con aquellas energías que nos han ayudado y que apuntan hacia nuestro desarrollo, hacia logros, hacia cosas buenas. Y también tiene que ver con algunas energías que generalmente propician como un bloqueo en nuestra vida, como un estancamiento, como un no permitir a veces ciertas situaciones que no encontramos respuesta por qué se dan. Y en este tema un tanto interesante, cuando hablamos del árbol, de nuestro árbol genealógico, tenemos que remitirnos a esas herencias estructurales, esas herencias que tienen que ver con logros, con aciertos, con cosas positivas de generaciones anteriores y que llegan a nosotros transmitidas de generación en generación, ¿sí? Y que esas cosas que van pasando de una generación a otra y que llegan y que han sido, como yo les menciono, una bendición, pues son cuestiones que tenemos que agradecer, que celebrar y que honrar, porque son cosas buenas que llegan y que nos sirven para avanzar en la vida, que han sido como esos tesoros que nos han ido llevando por caminos a lograr cosas. Pero también está la otra parte, la parte que quizás es la parte de sombra, y en esa parte de sombra está esa herencia desestructurante, esa herencia que no está tan estructurada
y que lleva a situaciones a lo mejor de otras generaciones en donde no se han resuelto cosas o no se resolvieron cosas. A lo mejor situaciones que hubo de trastornos emocionales, a lo mejor de situaciones de frustraciones, situaciones que quedaron inconclusas, cosas que no se resolvieron, energías que quedaron como estancadas, como pendientes y que de una u otra manera se van transmitiendo de generación en generación. Y quiero decirles que esto no se da como de una forma tan consciente, ¿sí? Cuando yo les hablo de esa transmisión, no es tanto como si hiciéramos una entrega literal, pero sí una entrega implícita que se nos ha venido dando a través de las generaciones a las cuales pertenecemos, ¿sí? Concretamente con eso quiero referirme a que, bueno, nosotros pues no únicamente somos nuestra familia, papá y mamá, somos producto de varias generaciones atrás, ¿sí? Si por ejemplo nosotros nos ponemos a analizar nuestro árbol genealógico y de acuerdo a la psicogenealogía, la cual apunta al estudio de todos esos comportamientos inconscientes que van pasando de generación en generación y que hasta cierto punto a veces impiden el autorrealizarse de la persona. Es decir, situaciones que nos llevan a vivir vidas que a lo mejor no son las nuestras, a tomar decisiones que no queremos tomar y que no entendemos por qué lo hacemos. Podemos encontrarnos entonces con esa necesidad de explorar qué está pasando. O sea, esa es la importancia de analizar nuestro árbol genealógico, porque podrá haber personas que digan, ¿y eso para qué? Si yo ya no conocí a mi abuelo, a mi bisabuelo, mucho menos a mi tatarabuelo. No importa que no lo hayas conocido. Vivos o muertos, de una u otra manera, somos el resultado de muchas personas. Es decir, nuestra vida no se reduce a una generación, se reduce a muchas generaciones atrás y que esas generaciones de una u otra manera quizás quedaron cosas sin resolver y que por esa lealtad invisible familiar va pasando, ¿sí? Va pasando de una generación a otra. Y es muy interesante el pensar, si nos ponemos a pensar que, y a revisar nuestro árbol, como por ejemplo, cómo vivieron nuestros tatarabuelos, independientemente que no los hayamos conocido, cómo era su vida, cómo se relacionaron, cuáles fueron sus dificultades que enfrentaron, cómo se relacionaron con los hijos que tuvieron, en este caso nuestros bisabuelos. Y bueno, esto puede resultar quizás un poco complejo a veces el encontrar información, sin embargo, a través del carácter, a través de los hechos o de las experiencias que nosotros, que van llegando a nosotros y que nos vamos enterando, podemos ir como definiendo cómo fueron los padres de nuestros padres, por ejemplo, cómo se relacionaron con ellos, qué cosas brindaron a sus hijos, en este caso a nuestros padres, para ser los padres que son, para ser las personas que son. Nuestros padres, cómo se relacionaron, por ejemplo, con sus hermanos, con sus propios padres, cómo vivieron ellos el amor, cómo vivieron la sexualidad, por ejemplo. Y al vivir la sexualidad, esto apunta a cómo fuimos concebidos nosotros. Fuimos concebidos a partir de la culpa, a partir del amor, de la pasión, de la confianza, o a partir de la violencia. ¿Cómo fuimos concebidos? ¿Cómo vivió nuestra madre esos 9 meses de embarazo, por ejemplo? Y cómo hemos nacido, cómo hemos ido tomando la vida. Y al decir cómo vivieron nuestros ancestros, cómo vivió nuestra madre el embarazo, pues tiene mucho que ver con nosotros en nuestra estar en la vida, porque sucede que
al remontarnos a todo esto, nos ayuda a ir teniendo una conciencia transgeneracional, es decir, que va más allá de mi generación. Y tomar conciencia es irme dando cuenta de dónde viene a lo mejor esa dificultad para relacionarme en pareja, o de dónde viene esa dificultad para poder tener la tenacidad para lograr las metas que quiero, o de dónde viene esa dificultad para sentirme en confianza, en fin, una serie de situaciones que a veces no dependen precisamente de la persona, sino que tiene que ver muchos anclajes, muchas cosas que se traen y que se van repitiendo generación tras generación, y yo diría por esos lazos invisibles, ¿sí? Que no se ven, pero que están allí latentes. Entonces, sucede que cuando hablamos de la psicogenealogía, estamos hablando de cómo se va transmitiendo todos esos comportamientos inconscientes y cómo es que se transmiten. Cuando nosotros fuimos concebidos, recibimos una carga, ¿verdad?, de información, tanto genética, hereditaria, biológica, y que muchos anclajes van allí, ¿sí? Hemos estado hablando en muchos programas que como seres integrales nuestras emociones están entremezcladas con nuestra biología, ¿sí? Y que va teniendo un impacto también en nuestra biología, en nuestro físico, ¿sí? En nuestro aspecto físico. Y derivado de allí, bueno, esa información se va transmitiendo como una memoria biológica. Y esa memoria biológica se va a dar a partir de una memoria transgeneracional, es decir, esa información que recibimos de generaciones anteriores. Tenemos también una memoria uterina, es decir, esos 9 meses que estuvimos en el vientre de nuestra madre y que está esa memoria allí y que tiene de alguna manera un impacto en nosotros, que tiene que ver. Y una memoria, lógicamente, postuterina, es decir, esa memoria que se fue conformando después que nacimos. Sin embargo, la memoria uterina, la memoria transgeneracional, no es consciente, es decir, no nos percatamos de ello, ni sabemos que está allí, ni sabemos que hay allí. Y allí la parte interesante de ir como analizando esas cosas que han pasado en nuestras generaciones, ¿sí? ¿Qué historias hay? ¿Qué historias nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, qué historias hay de amor, de desamor, de fortunio, de infortunio, de conciencia o de inconsciencia? Es muy interesante cuando se empieza a revisar en la vida de las generaciones de las cuales derivamos, todo lo que hay allí, cómo era la forma que se relacionaban, cómo vivieron esas familias, cuáles fueron los sueños que se lograron, cuáles fueron las cosas que quedaron a medias, cuántos pendientes han quedado, que a lo mejor inconscientemente estamos tratando de resolver nosotros cosas que no son nuestras, pero que por ahora sí, ese anclaje que traemos de nuestras familias de manera inconsciente, sin darnos cuenta, se van uniendo, ¿sí? Imagínense si nos ponemos a analizar así, de manera muy, muy breve, si nos consideramos nuestra generación, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos, sin contar, ¿verdad?, hermanos, tíos, primos, estamos hablando de 32 personas, nada más, con sus respectivas historias. Entonces, atrás de nosotros hay 32 personas mínimo, ¿sí? Aunque ya no estén, aunque no las hayas conocido, hay 32 personas. Y si no, saca la cuenta, ¿no? Hasta los tatarabuelos. Sin embargo, podemos irnos más atrás, ¿no? Y entonces somos el resultado
de muchas generaciones, somos el resultado de muchas personas que vienen a dar como resultado lo que soy. Sin embargo, cuando nos ponemos a reflexionar estas cosas, pues resulta un tema pues bastante interesante, que asombra, es decir, pues sí tiene que ver, que a lo mejor en alguna de mis generaciones hubo demasiada violencia, demasiado miedo, demasiada culpa, o hubo cosas que había que resarcir el daño y me está tocando resarcir ese daño a mí. O bien, si no me doy cuenta, que ese es el riesgo, no puedo hacer que esto se finiquite en esta generación. O sea, ¿para qué sirve que yo me entere que ha habido muchas situaciones inconclusas, que ha habido situaciones de desamor, de violencia, si ya pasó? Sí tiene que ver porque de una u otra manera está también impactando en mí, consciente o inconscientemente. Y si tengo hijos, pues voy a transmitirlo, ¿sí? Entonces es muy importante el darnos cuenta. Hablaba yo de la conciencia transgeneracional, es decir, de darnos cuenta de lo que está pasando, de lo que vengo cargando y asumiendo como mío. Y con esto quiero ejemplificar que hay ocasiones que a lo mejor algunas personas dicen, no entiendo por qué soy una persona triste, ¿no? Recién hablábamos de las emociones y hablábamos de la tristeza. La semana pasada decía, no sé por qué soy siempre una persona triste, aunque no haya motivos. Y bueno, podemos explicar que los neurotransmisores y demás, pero ¿por qué? ¿Por qué tu organismo está funcionando así? ¿O por qué generalmente hay personas también que dicen, ¿por qué siempre caigo en relaciones de pareja tóxicas, de codependencia, por ejemplo? ¿Por qué me cuesta trabajo finiquitar las cosas, terminar proyectos? Y bueno, son situaciones que a lo mejor no dependen necesariamente de la persona en sí, sino que está conjugado con situaciones que están entrelazadas con esas lealtades invisibles, ¿no? Y que bueno, por esa lealtad invisible se tiende a liar de manera inconsciente con tus ancestros. Es decir, si tú no fuiste feliz, abuelo, abuela, yo no puedo ser feliz. Como si tuviera que vivir tu vida, ¿sí? O si viví de determinada manera, la madre, el padre, tiendo a repetir. Entonces empiezas a darte cuenta que estás viviendo cosas que no es tu vida, que estás viviendo la vida de miembros de tus generaciones anteriores, que estás repitiendo cosas que quizás sin darte cuenta han estado allí. Y en la medida, en la medida en que se hace como esa revisión de ese árbol genealógico, vamos a poder ir como liberando energías negativas, restaurando, tomando conciencia de las cosas y asumiendo la vida y tomando y honrando y agradeciendo lo bueno y tomarlo con amor y recibirlo. Y lo que no, tomar en cuenta que eso no nos pertenece, que eso no es nuestro, que eso no nos sirve y que por lo tanto nos toca como romper esa cadena, ¿sí? Eso es lo importante de tomar conciencia, ¿no? Que podemos romper esa cadena para que en nuestra vida y en las vidas que deriven de nosotros, sean hijos, nietos, bisnietos, empiecen a vivir sus propias historias, pero ya con deudas saldadas, ya no cargando cosas que no son nuestras, cosas que no nos pertenecen.
Entonces, es un tema muy interesante porque el conocer nuestro árbol nos permite eso, tomar conciencia de nuestra vida. Y bueno, esto puede hacerse a través de la psicogenealogía, puede hacerse, trabajarse a través de técnicas interesantes como por ejemplo el trabajo de constelaciones familiares, el hacer esa revisión y ver, ir descubriendo esos mandatos que a veces, esos mandatos inconscientes que estamos asumiendo y que estamos respondiendo a mandatos que nos han llevado a tener una vida que no es nuestra, que sin darnos cuenta estamos repitiendo. Y esto se puede dar al hacer la revisión del árbol, nos podemos percatar que a veces hay muchas repeticiones de fechas de nacimiento, de muerte, de violencia, de nombres, ¿sí? Es decir, el nombre de la abuela que ahora tengo, a lo mejor es muy parecida a mi vida a la de la abuela, ¿sí? Es por citar un ejemplo, ¿verdad? Entonces es muy importante esa revisión de todas esas cosas que nos llevan a hacer y vivir situaciones que pues no son nuestras. Y bueno, temas interesantes, vamos a seguir hablando de todo esto en transmisiones posteriores porque bueno, esto es simplemente como una introducción a esta cuestión de la psicogenealogía que pues es un tema bastante interesante, quizás por algunos poco explorado, poco conocido, un tanto controversial también, no he de negar, y que apunta a que el conocer la historia de nuestros bisabuelos, abuelos, padres, nos ayuda a entender muchos de los comportamientos que se dan en nosotros mismos y conocer un poco más de nuestra propia vida y de la forma en que estamos en ella, ¿no? Y en este tenor de, bueno, estar compartiendo con ustedes y estar, pues, cada día en esta transmisión, me da mucho gusto también aquí saludar, Ixel, porque en ocasiones los patrones suelen seguirse y no te das cuenta, porque es de manera inconsciente, Ixel. O sea, mientras no tomas conciencia de hacer la revisión que yo mencionaba del árbol genealógico, pues no nos damos cuenta, ¿no? Yo les puedo decir, trabajando en terapia con algunos pacientes, que a veces detecto que hay por allí una situación de lealtades o de mandatos y que están obstaculizando la vida de la persona y empezamos a revisar y entonces la persona se va dando cuenta y a veces es como muy sorprendente que dice, ¿sabe qué? Es que estoy haciendo lo mismo que mi tía fulana, ¿no? O que mi abuelo o que mi abuela. O sea, es inconsciente, va pasando, pero no nos damos cuenta. Porque hablaba yo, Ixel, de 3 memorias. De la memoria posuterina, que es la que sí nos damos cuenta, que sí es consciente, ¿no? A partir de los 4 años nos acordamos perfectamente de todo. Y la memoria uterina, que son los 9 meses, que allí no nos acordamos, pero que también llevamos información, y de la memoria transgeneracional. Entonces, en la memoria transgeneracional sucede que, pues no hay conciencia, por eso no nos damos cuenta. Son cosas inconscientes que no nos percatamos y que solo cuando salen a la luz, cuando empezamos a revisar y nos empezamos a dar cuenta, podemos ir como desvelando todas esas cuestiones. Alexis nos manda muchos saludos, muchas gracias Alexis, nos manda muchos saludos y a todos los que estamos por acá, pues yo doy tus saludos con mucho cariño para todos y a ver cuándo nos visitas Alexis, te extrañamos por acá. Ersus, tenga una bonita tarde y todos los que estamos por acá y formamos parte del equipo, porque a veces he escuchado decir que muchas personas detienen su vida porque si a mi mamá, mi tía, mi prima le pasó a mí también, ¿qué se puede hacer para cambiar esa parte? Pues empezar a trabajar y revisar tu historia de vida, trabajar tu árbol genealógico para ir, como yo les decía, a través de ciertas técnicas y metodologías, ir acomodando.
podemos cambiar las cosas que nos damos cuenta que están, ¿sí? No puedo cambiar algo que no, ni sé que está ahí. Es decir, volver lo inconsciente consciente, percatarme de, para poder ir cambiando esas situaciones, eso, ¿sí? Ese sería el camino. Esther, ¿cómo podemos hacer esa revisión si no conocemos las historias de nuestros antepasados? Efectivamente, podemos ir haciendo como, ahora sí, vinculando, ¿verdad?, la información que logramos rescatar. Sin embargo, yo les decía, hay veces que no tenemos como los datos precisos de cuándo nació el abuelo. Sin embargo, sí sabemos cuándo nació papá, en qué época nació, cómo fue papá, y a partir de cómo fue papá, de cómo fue mamá, podemos saber si nuestros bisabuelos, por ejemplo, o nuestros abuelos o no, nuestros bisabuelos, en cierta forma, vivieron dentro de una vida de decisiones, de éxitos, de aciertos, de bondades, de bendiciones, o todo lo contrario, ¿sí? Si vivieron dentro del dolor. Cuando vivimos con padres nutricios desde lo emocional, desde lo integral, vamos a ser personas más funcionales, ¿sí? Porque vamos siendo el resultado de lo que nos van dando. Llega un momento en que nosotros tenemos que hacernos también responsables de nuestra vida y decir, ok, esto me dieron y ahora yo tengo que asumir mi responsabilidad de mi vida y ver qué voy a hacer con esto. Esto sí es mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con lo que me dieron y con lo que hicieron de mí? Porque tampoco se vale, ¿verdad?, que vamos a decir, pues es culpa de mi abuelo que yo siempre esté como en situaciones en donde no resuelvo, en donde no finiquito las cosas y porque mis abuelos me lo heredaron, ¿no? No, me lo heredaron, pero tengo que ver yo qué voy a hacer con esto. Y al decir qué voy a hacer implica que busques alternativas para solucionar esto, que busques ahora sí el apoyo para que tú puedas ir acomodando la historia de tus antecesores, ¿sí? Víctor, creo que a veces es sano romper ese tipo de patrones porque la mayoría no lo hacemos por comodidad o por evitar el cambio. Efectivamente, no lo hacemos porque el cambio a veces da miedo. A veces puede ser tan doloroso el cambio y nos podemos percatar del cambio que va a ser doloroso, que va a doler. Sin embargo, va a doler lo que tenga que doler y después va a sanar. Entonces, el enfrentarnos, como dicen a león, da miedo, sin embargo hay que hacerlo, ¿sí? Hay que atreverse. Yo en una ocasión le decía a una persona, bueno, quien viene a terapia es porque es valiente, porque venir a terapia implica tener valor para hacer cambios, para enfrentarte con cosas que quizás te van a doler, pero que es importante sanar, que es importante reparar para que de esa manera pues puedas seguir y seguir limpio, seguir bien, ¿no? Entonces por eso es que a veces se evita, y donde hay más dolor, donde hay más sufrimiento, donde hay más miedo, va a haber siempre mayor resistencia, mayor negación. Es decir, la persona que a veces más dificultad tiene en su vida es la que menos acepta que tiene esa dificultad. Sin embargo, yo te invito a que muy en tu interior reflexiones, ¿sí?, cuáles son tus dificultades y que te preguntes si te arriesgarías a revisar qué hay de todo eso, a que te arriesgues como a encontrar cómo esos hilos que están enredados los puedas ir desenredando, ir encontrando como la punta, ¿verdad?, de la madeja, e ir encontrando una forma más funcional en tu vida. Ha sido muy grato el estar con ustedes de ese tema. Yo espero, mi intención de esta transmisión de hoy, de este tema de hoy, es dejarlos un poquito, ahora sí, a lo mejor conflictuados, en el sentido de que se pongan a recordar cómo está su árbol genealógico, cómo está
es la relación que ustedes tienen y que con sus familiares, con sus ancestros, y en base a eso poder ir como encontrando, ¿verdad?, algunas pequeñas respuestas que les sirvan como una orientación para ir encontrando esa puerta que abra a posiblemente muchas soluciones y alternativas mejores que las que ahora vives. Te mando un saludo y espero que encuentres las formas adecuadas, idóneas y oportunas para estar mejor. Me da mucho gusto. Paula, por aquí, antes que me despida, veo que se está conectando. ¿Cómo podemos romper estos patrones? Bueno, ya Paula lo comentábamos, que esos patrones los podemos ir rompiendo a partir de darnos la oportunidad de ir descubriendo, ¿sí? De aceptar que a lo mejor hay algo más que no está en tus manos resolver y que es descubrir qué es eso, empezar a indagar y empezar a buscar alternativas que te sirvan para ir descubriendo y analizando y restaurando tu árbol genealógico.